gracias por aceptar nuestra invitación del Humboldt con Vida de este mes en el que celebramos el mes de la diversidad biológica. Y también muchas gracias al planetario por querer sumarse a esta charla que hacemos una vez al mes de acuerdo al tema que tenemos programado. Como es el mes de la diversidad biológica, quisimos también contar la historia de cómo hemos llegado a esta gran diversidad que tenemos, que es el resultado de millones de años de evolución. Y para esto invitamos a Carlos Jaramillo, investigador del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, en donde está vinculado desde el 2005. Carlos es geólogo bogotano, con doctorado de la Universidad de la Florida y maestría de la Universidad de Missouri. Es uno de los científicos colombianos más reconocidos a nivel mundial y quien ha impulsado gran parte de la investigación paleontológica en Colombia, con decenas de estudiantes colombianos, a donde han llegado a investigaciones muy importantes, como por ejemplo el descubrimiento de la Titanoboa cerrejonensis, la serpiente más grande que ha existido en el mundo, y también la investigación que nos va a compartir el día de hoy. Así que muchas gracias por venir y los dejo con Carlos. Muchas gracias por venir, gracias al Humboldt por invitarme. Lo que quiero contarles en estos 50 minutos es una historia acerca de la Amazonía, y porque al final espero que tengan un sentido de la historia evolutiva que ha pasado a lo largo de millones de años y que se han traducido en el bosque que vemos hoy en día. Es una foto de la isla de Barro Colorado en Panamá, probablemente uno de los sitios del trópico que se ha estudiado más. En esta isla hay montones y montones de especies. Cuando mira un árbol de estos se da cuenta que vive en promedio de 200 a 500 años. Eso quiere decir que para volver a este mismo bosque y ver que cualquiera de los árboles que están viviendo hoy en día han sido reemplazados por nuevos árboles, tendríamos que volver aproximadamente de 2000 a 4000 años. Una sola generación de todo este bosque. Lo que le indica a usted que los procesos evolutivos, o todos esos procesos que han hecho que la diversidad sea como sea, están enmarcados en el tiempo geológico. Y también, cuando usted habla del tiempo geológico, aquí podemos apagar algo que siempre estamos viendo es que el paisaje siempre está cambiando. Y algo para nosotros que uno vive apenas 70, 80 años, estos cambios son básicamente imposibles de apreciar. Pero si usted va a la Puna peruana, este sitio que está a 4000 metros de elevación, usted camina por esta región que es completamente plana, son como 2000 kilómetros a lo largo de todo el centro de los Andes, y lo único que ve son estos pastos a 4000 metros de elevación, y de pronto se encuentra este árbol a 4000 metros de elevación. Le indica a usted que los paisajes siempre están cambiando. Este árbol tiene 9 millones de años, es Edwin Cadena, un profesor de la Universidad de Yashai, uno de los expertos mundiales en tortugas fósiles, es colombiano. Y esta es una leguminosa que vivía con unos 1500 metros de elevación, lo que le muestra a usted que el paisaje siempre está cambiando. Este sitio hoy en día está a 4 kilómetros de elevación y apenas hace 9 millones de años estaba 2 kilómetros por debajo. Pero obviamente, cuando yo les digo 9 millones, 10 millones, es algo, esa idea del tiempo geológico, es algo, a veces, yo que he estudiado geología por tantos años, aún es difícil de entender en tiempos tan largos. Y más aún cuando usted lo compara con la longitud entera de nuestro planeta. Nuestro planeta tiene aproximadamente 4.5 billones de años, pero cuando a uno le dicen que son 4.500 millones de años, es algo que es difícil de apreciar. Entonces lo que hice fue ilustrar aquí en esta cancha de fútbol. Haga de cuenta que esta es la cancha del Campín, que las canchas son relativas, ¿no? Si aquí estuviera jugando el glorioso Independiente Santa Fe, la cancha sería chiquitica porque ellos ocupan todo el campo. Si fuera Millonario sería súper grande porque ellos son demasiado troncos. Pero imagínense que la cancha de fútbol representa toda la historia de nuestro planeta. Desde aquí, cuando el planeta empezó, hasta aquí, cuando nosotros estamos en el momento actual. A los 3.500, ahora son 3.800 millones de años, usted vería aparecería la primera organismos vivientes. A 3.000 millones de años veríamos el origen
el oxígeno, la primera vez que vemos oxígeno. Aquí a 434 millones de años veríamos las primeras plantas sobre la Tierra. Imagínense todo el tiempo que transcurrió desde que el planeta empezó para ver las primeras plantas sobre la Tierra. Aquí en esta línea amarilla sería la extinción de los dinosaurios hace 65 millones de años, y nuestra propia especie, que apareció hace 140.000 años, representaría apenas 50 micras de toda la longitud de esta cancha de fútbol. Los 140.000 años que nosotros hemos estado en este planeta. Así que en términos de toda la historia del planeta, realmente ha sido dominada por organismos muy pequeñitos, desde acá hasta por acá. Ahora, por el registro fósil, sabemos que en promedio una especie dura 3 millones de años. Y sabemos también que la mayoría de especies que han existido sobre el planeta ya se extinguieron. Nuestra especie es mi hijo Camilo. ¿Sí? Siempre detesta que yo ponga esta foto, tiene 15 años. Bueno, pero me gusta verlo ahí. Nosotros apenas aparecimos hace 140.000 años. Es decir, que nos falta un montón de tiempo para llegar al promedio de cualquier especie que ha existido sobre este planeta. Somos una especie que apenas apareció ayer. Y hoy en día tenemos 7.800 millones de personas. Este es un cruce muy famoso en Tokio. Y solo hasta que usted vaya ya experimenta lo que es tener 7.800 millones de personas. Uno se para en cualquiera de estas esquinas y hay un momento en que todas las luces se ponen en rojo y toda esta gente, esto es en Tokio, en Japón, y empieza a cruzar de un lado para otro y uno simplemente se lanza con la esperanza de poder llegar acá. 7.800 millones de personas. Y hace apenas en el año 1800 teníamos 1.000 millones. También sabemos hoy en día que el nivel de CO2 tiene unos 403 partes por millón. Y también desde el año 1800 hasta hoy subimos de 280 a 403 partes por millón. Ahora, estos valores con contexto a veces como que no le dicen a uno mucho. Si calculamos desde que apareció el hombre hace 140.000 años, imagínense, tomó casi 140.000 años desde unos pocos individuos hasta tener 1.000 millones de personas. Y desde el año 1800 hasta hoy pasamos de 1.000 millones de personas a 7.500 millones de personas. Es hasta difícil dibujar este gráfico porque el espesor de la línea en esta escala es mucho mayor que los últimos 200 años. Pero la magnitud del cambio es absolutamente impresionante. Yo creo que no ha habido otra especie en el registro geológico de nuestro planeta que ha aumentado su densidad tan rápido y en una proporción tan alta. Y lo mismo le pasa al CO2. Desde el año 1800 fuimos de 280 partes por millón hasta hoy en día 403 partes por millón. Ahora, si usted mira el registro histórico de CO2, en el último glaciar, que fue hace 24.000 años, el CO2 bajó de 280 partes por millón a 180 partes por millón. Es decir, que se tomó aproximadamente 23.000 años, que 23.800 años en ascender de 180 a 280, 100 partes por millón, en aproximadamente 23.000 años. Y ahora hemos aumentado 130 partes por millón en apenas 200 años. La magnitud del cambio es gigantesca y cuando usted ve esto en el contexto mucho más extenso que les voy a mostrar ahora, ustedes verán que la diferencia es aún más impresionante. En términos generales, en la historia de nuestro planeta, cada vez que el CO2 baja, el planeta se vuelve más frío, y cada vez que el CO2 sube, el planeta se vuelve más caliente. Si usted mira el registro de CO2 de los últimos 120 millones de años, ustedes verán que la mayoría del tiempo nuestro planeta tuvo un CO2 muchísimo más alto que el que teníamos antes
del comienzo de la Revolución Industrial en 1800. Y la otra cosa que usted ve es que el nivel de CO2 que tenemos hoy en día, tendríamos que devolvernos 4 millones de años para tener un nivel de CO2 como el que tenemos hoy en día. Eso quiere decir que hoy, en este preciso instante, estamos experimentando un nivel de CO2 que ningún ser humano ha experimentado desde que nuestra especie apareció. Ya estamos viviendo en un clima que no tiene un análogo para ningún ser humano desde que aparecimos. Estamos básicamente en un territorio desconocido. Y eso lo vemos en los modelos climáticos que predicen qué le va a pasar al mundo en la medida que la temperatura sigue ascendiendo. Y las divergencias más grandes en estos modelos climáticos son en los trópicos. Hay modelos que dicen que va a llover el doble y otros modelos dicen que se va a volver un desierto. Pero ¿cómo hacemos para saber si esto es cierto o no? La mayoría de modelos están hechos con los datos históricos, los que los humanos hemos recogido durante 2 o 3 siglos. Pero fíjense que todos estos datos han estado enmarcados dentro de un CO2 que era mucho más bajo. El CO2 que tenemos hoy en día, ningún ser humano lo ha experimentado. Así que básicamente estamos en un territorio totalmente desconocido. No sabemos si esta predicción va a ser correcta o esta va a ser correcta. Obviamente es una estrategia es esperar y no hacer nada, que sería la estrategia colombiana. La otra es observar el registro histórico, porque calentamientos globales y enfriamientos globales han pasado en el registro geológico. Son experimentos que el planeta ha hecho, que nosotros podemos evaluar con los fósiles para saber si cuando el trópico se calienta, usted tiene esto o tiene esto. Aunque la primera información que tenemos es que el origen del bosque tropical, como lo conocemos hoy en día, ¿sí? Un bosque grande, dominado aquí en las partes altas por angiospermas, con un dosel que es como lo que se llama el tope del bosque cerrado, con mucha humedad, apareció hace 65 millones de años. Y lo vemos en los fósiles de plantas y de animales en las minas de carbón del Cerrejón. Este bosque tiene 62 millones de años. Casi todos los animales que vemos en este bosque eran gigantescos, como esta culebra grandota que se llama Titanoboa, que tenía como unos 13 metros de largo y 1 metro de diámetro. Ya usted no podría caber en esta plataforma. Había unas tortugas gigantes, tortugas de agua fresca, relacionadas a las charapas, pero cada una de estas tortugas medía casi 2,5 metros. Y unos cocodrilos gigantescos, como de 12 a 13 metros de largo. Era un bosque súper productivo, solo que a diferencia de hoy, estaba más caliente, vivía a 3 grados Celsius por encima de nuestra temperatura actual y a 500 partes por millón. Hoy en día estamos a 403. Al menos en este comienzo del bosque tropical, vemos que el bosque tropical era muy productivo durante calentamientos globales. También sabemos que para remover el CO2 que hemos puesto en estos últimos 200 años, todo este CO2 vino de materia orgánica que fue atrapada en la roca hace millones de años. La mayoría del petróleo que nosotros consumimos en Colombia viene de Colombia misma, y viene de unos mares muy someros que ocurrieron en un periodo que se llama Cretácico, cuando los dinosaurios vivían, hace como 100 millones de años. Y estos mares inundaron las plataformas de todos los continentes, y como eran esos mares muy someros, eran súper productivos. Y esta productividad se reflejó en un montón de bacterias. Esas bacterias van al fondo del océano y eventualmente se vuelven roca. Lo que hacemos nosotros en el proceso del petróleo es extraer ese líquido que está hecho de estas bacterias y quemarlo. Así que esas bacterias, cuando atraparon el carbón hace 100 millones de años, cuando lo quemamos en el carro, esas bacterias, el contenido de carbón de esas bacterias vuelve a la atmósfera. Pero el único proceso que conocemos hoy en día que puede remover el CO2 de la atmósfera y del agua, donde lo hemos puesto, es meteorización. Y este es un proceso que opera a escalas geológicas, porque eso es básicamente la lluvia. El agua de la lluvia se mezcla con el CO2 y empieza a agregar la roca, y usted transforma ese gas en algo sólido y lo vuelve a poner en la roca. Como opera a escalas geológicas, toma mucho tiempo. Eso quiere decir que si hoy en día nosotros paramos de emitir CO2
no emitimos una sola gota más, tomaría alrededor de 5.000 años volver a los niveles de CO2 que teníamos en el año 1800. Ya fíjense, en 200 años pasamos de 280 a 403 partes por millón. Si paramos hoy en día, nos tomaría alrededor de 5.000 años en volver a los 280 que teníamos. Así que querámoslo o no, ya cambiamos el clima del planeta para nosotros, nuestros hijos y las generaciones que vienen. Como ustedes saben, Colombia o la franja tropical tiene una altísima diversidad, y esto es un gráfico que siempre se muestra mostrando como en el trópico, que son los colores así más intensos, rojos y violetas, donde hay más alta diversidad, y cuando usted se va a las zonas temperadas, la diversidad baja. Y eso se le ha llamado el perfil latitudinal de diversidad. Y es que si usted, por ejemplo, es el de los mamíferos. Si usted hace un gráfico donde aquí pone la latitud y aquí el número de especies, y este es el trópico aquí en cero, usted ve cómo la diversidad decrece en la medida que usted se aleja de los trópicos. Ese es el perfil latitudinal de diversidad. Y este es un perfil o una característica de la biota actual que ha interesado a científicos por casi 2 siglos. Y hay miles de artículos de todo tipo que han escrito acerca de él. Si ustedes quieren más conocer acerca de esto, les recomendaría este artículo escrito por otro investigador de la Smithsonian en Panamá que se llama Bert League, en Biotrópica, donde resume como las 20 diferentes hipótesis que se han propuesto para explicar por qué hay un perfil latitudinal de diversidad. Y yo creo que hay 3 razones por las que este perfil ha sido tan difícil de interpretar. Todavía realmente no sabemos por qué tenemos este perfil latitudinal de diversidad. Yo creo que la primera razón por la que no hemos podido resolverlo es porque el tamaño de la muestra es muy bajo, es 1. Hoy en día solo tenemos un perfil latitudinal de diversidad y todo lo tenemos que derivar del tamaño de la muestra, que es 1. Así que usted puede, en el eje X puede poner la latitud, la temperatura, el potencial de evapotranspiración, y en el eje Y usted puede poner el número de especies de mamíferos, de plantas, de insectos, y siempre usted tiene esta correlación. Pero pasar de correlación a causalidad es algo muy complicado. Así que por eso es que usted puede proponer muchas hipótesis, porque solo tiene un ejemplo. Si tuviéramos 20 planetas distintos, podríamos incrementar el tamaño de la muestra, pero por ahora solo tenemos 1. La segunda es que no es lo mismo generar diversidad que conservar la diversidad. Ya casi todos los mecanismos que se han propuesto, como esta hipótesis que se llama de Janssen-Coney, que ha sido estudiada por muchos años, han sido creados para entender por cómo hace para usted mantener un bosque muy diverso, cómo hace para detener que las especies que sean más abundantes lleguen a ser mucho más abundantes. Todos esos procesos lo que hacen es conservar la diversidad, mantener muchas especies raras. Sin embargo, ninguna de ellas explica cómo usted produce altas diversidades. De que no es lo mismo conservación que generación. Y el problema con la generación es que esta opera a escala de tiempo geológicas, mientras que la conservación de la diversidad, eso opera a escalas casi que ecológicas. La generación opera a escalas geológicas porque las especies aparecen y desaparecen a lo largo del tiempo geológico. Como les decía al principio, una especie en promedio tiene unos 3 millones de años. Y las únicas, básicamente, 2 herramientas que usted tiene para explorar el tiempo geológico son los fósiles y su DNA. Y el DNA ofrece una gran cantidad de información. Por ejemplo, esa es la filogenia de todas las aves actuales. Y es fantástica, y cada vez aprendemos mucho más acerca de la evolución de plantas y animales usando DNA. El problema con el DNA es que usted no puede observar cosas que ya no existen. Entonces imagínense esta filogenia de las aves. Solo mirando con esta filogenia de las aves modernas sería imposible predecir que existieran los dinosaurios. Cuando usted incluye el registro fósil, se da cuenta que las aves están acá y es el último linaje que todavía vive, de un gran linaje
que tenía un montón de especies que vivieron por millones y millones de años, las cuales casi todas están extintas. Un ejemplo también muy dramático son los mamíferos de origen suramericano. Por ejemplo, estos capibaras. Si un día usted ve los capibaras que están viviendo hoy en día en toda esta filogenia, se va a dar cuenta que solo hay como 4 o 5. Y todo el resto son especies de este linaje que ya se extinguió. Ya, posiblemente usted haría conclusiones muy diferentes si usted supiera que el grupo que usted está estudiando ha tenido tasas de extinción gigantescas o no las ha tenido. Y finalmente, ¿cómo se genera este perfil latitudinal de diversidad? Básicamente pueden haber 3 opciones. La primera es que la tasa de originación en el trópico es más alta que en las zonas temperadas, es decir, que siempre se están originando más especies. La segunda es que la tasa de extinción sea más baja en el trópico, es decir, que comparado el trópico a las zonas temperadas, las extinciones son más escasas en el trópico, o una combinación de las dos cosas. Entonces imagínense que T aquí en estos 2 perfiles es del tiempo 0, y usted empieza de un perfil, y esto es a lo largo de la latitud, digamos que aquí es el Ecuador, y aquí son las zonas temperadas, y usted empieza en el tiempo 0. A lo largo del tiempo, cualquiera de estas 2 cosas va a generar este perfil, y este perfil puede que, si cada vez que usted cambia el tiempo, el perfil se vuelva más inclinado. Lo que no sabemos, este T, si estamos hablando de pocos millones de años, de decenas de millones de años, de cientos de millones de años. Y tampoco sabemos si el T a veces sube, luego vuelve y baja, a veces sube, a veces baja, porque el T que tenemos hoy en día, que es el T de hoy, solo tiene un gradiente, el gradiente de hoy. La tercera hipótesis que se ha explicado como les decía, la primera es que hay más originación en el trópico, menos extinción en el trópico, y la tercera dice, no, realmente las tasas de originación en el trópico y las zonas temperadas son exactamente iguales. Lo que cambia es qué tan antiguos son los biomas. Entonces, imagínense, y eso se le ha llamado la conservación del nicho. Imagínense estos 2 biomas que tengan exactamente la misma tasa de originación y extinción. Solo que este bioma apareció mucho antes en el tiempo comparado a este. Por puro chance, usted esperaría encontrar más especies acá que acá. Obviamente, para tratar de probar esta hipótesis, usted necesita comprender o evaluar o cuantificar cómo los biomas han cambiado a través del tiempo. Y eso nuevamente requiere del registro fósil. Y para eso hemos estado explorando la Amazonía hoy, toda esta región tropical, por muchos años. Ya siempre es interesante cuando uno va a una conferencia en estos foros internacionales donde alguien habla del Amazonas y tiene un punto por acá y otro por acá, y basado en eso hace una interpretación. Cuando usted se da cuenta que el trópico, solo que las proyecciones que uno ve en los mapas tradicionales lo engañan, porque las áreas aumentan hacia las zonas temperadas. Cuando usted corrige por el área, se da cuenta que todo el Amazonas es tan grande en área como Norteamérica y Canadá combinados. Imagínense que yo fuera a dar una conferencia donde yo tengo un dato aquí en Miami y otro dato por aquí en Los Ángeles o en Seattle, y basado en esos 2 datos yo hiciera la historia evolutiva de todo Norteamérica. Sonaría muy chistoso, pues muchas veces eso es lo que hacemos con el Amazonas. ¿Y por qué? Pues porque es muy difícil de estudiar. Es una gran inmensidad de bosque y muy poquitos sitios han podido ser muestreados porque básicamente usted está restringidos a los cursos de los ríos. Y como hay tan poquitos datos, han habido montones de hipótesis acerca de la evolución del Amazonas como un ecosistema. Esta es una de ellas, que propone que en algún momento del tiempo y por muchos millones de años hubo un gran sistema de lagos o de un mar interior que ocupó el Amazonas occidental que tenemos hoy en día. Y esto, por supuesto, ha sido súper controversial. De hecho, hay como 8 hipótesis diferentes
que se han propuesto en los últimos 50 años acerca de los ambientes que dominaron el Amazonas durante el pasado geológico. Unos han dicho que era un mar epicontinental, otros que era un lago gigantesco de agua dulce que duró 15 millones de años. Otros han dicho no, eso no había lago ni había mar. Otros dicen que era una bahía. Eso han, por lo menos unos 100 artículos discutiendo en contra y favor de las diversas hipótesis. El problema, nuevamente, es, así como el perfil latitudinal de diversidad, es que el tamaño de la muestra en la Amazonía es muy limitado, muy escaso, y casi todo se reduce a lo que usted puede observar en las laderas de los ríos cuando el río está abajo. Y generalmente usted lo que ve son 20 o 25 metros de roca expuestos, como usted ve aquí en color azul. Y basado en eso hay que reconstruir toda la historia del paisaje. Y esto se suma a que la mayoría de las rocas en el Amazonas están casi planas, ya no tienen inclinación. Entonces imagínese que usted está viajando por este río y aquí en este punto vio una roca y usted siguió avanzando unas 8 horas y por aquí vio otra roca y siguió avanzando en el río y aquí vio otra roca. Entonces aquí usted tiene 20 metros de roca, aquí otros 20, aquí otros 20. ¿Cómo saber si esos 20 metros de roca corresponden a la misma edad? Es muy, muy difícil. Con una leve inclinación de la roca usted podría pasar de que esta roca que está acá es más joven que está acá, que la que está acá. Y si la inclinación es de un par de grados en la otra dirección, esta roca podría ser más antigua que la que está acá. Muy difícil. La única forma es realmente tener un registro continuo de la roca. Ahora, muchas de las hipótesis a favor y en contra han predicho que si hubo una inundación en el Amazonas, esta tuvo que haber venido por aquí, por el Orinoco, por donde está el río Orinoco, hubiera entrado por acá, por los llanos, y se hubiera expandido por todo el Amazonas occidental. Entonces, para resolver esta duda que hemos tenido por tantas décadas, examinamos 2 sitios, uno aquí en los llanos de Colombia y otro aquí al sur de Leticia. Y estos son núcleos de roca que fueron perforados por una compañía petrolera en los llanos, por Jocol, y por el Servicio Geológico Brasilero al sur de Leticia. Cuando hablo de perforación, es algo como esto. Es una torre que tiene unos 20 metros, y esta es la torre de perforación del sitio de Saltarín en los llanos. Y para eso se usa una roca, no como esta, porque esta lo que hace es que romper la roca, pero es muy parecida a esta, solo que tiene un hueco acá. Y el diámetro de este núcleo es como este diámetro. Entonces usted está haciendo un hueco de 700 metros de profundidad con este diámetro. Y este es el sitio de Saltarín, en los llanos de Colombia. Y así más o menos luciría la perforación si usted pudiera hacer un corte de la roca en profundidad. Usted está metiendo este tubo y dentro del tubo va sacando la roca. Y así lucen estos núcleos. Y estos se almacenan en unas cosas que se llaman litotecas y luego lo examinamos. Y para ello usamos granos de polen, porque los granos de polen son extremadamente útiles para entender un montón de cosas. La primera de ellas es que con la palynología, que es el estudio de granos de polen y elementos orgánicos, usted puede distinguir entre ambientes marinos o de lago y ambientes fluviales o de bosque, porque cada uno de los elementos de estos ambientes producen diferentes tipos de palinomorfos, que llamamos nosotros. Así que uno toma uno de estos pedazos del núcleo, tritura la roca, le añade ciertos elementos químicos para destruir todo lo que no sea orgánico, y lo que es orgánico lo monta en un microscopio y lo observa. Y también describimos toda roca y eso es lo que usted ve en este perfil. Cada uno de estos colorcitos representa un tipo de roca distinta. Y a lo largo de este perfil calculamos la proporción de elementos marinos de los palynomorphos versus elementos terrestres. Y eso es usted lo que ve aquí en estas columnas. En azul es marino, en rojo es terrestre y en verde es de transición. Y en 2 intervalos en particular encontramos una gran abundancia de dinoflagelados, que son organismos unicelulares que viven en los océanos hoy en día. Y cada uno de estos son especies diferentes
de dinoflagelados que encontramos tanto en el sitio del Amazonas como en el sitio de los llanos. No solo eso, sino que en el centro de uno de estos, este es el núcleo, en uno de esos cortes encontramos esto que es un apéndice de un camarón mantis que vive hoy en los arrecifes del Caribe. Y así luce un camarón mantis hoy en día. Y este es uno de estos apéndices, como ustedes ven acá, ese que está allá. Y ese es en el mismo nivel donde teníamos los dinoflagelados. Y también encontramos un diente de tiburón. Imagínense la abundancia de estos fósiles para que usted haga un hueco de unos 6 centímetros y a 500 metros de profundidad o 630 metros de profundidad, justo pase por la mitad de un diente de tiburón. Esos deben ser niveles repletos de fósiles. Y este tiburón es relacionado a estos tiburones que viven, este es un close-up del tiburón, y es relacionado a estos tipos de tiburones que viven en los arrecifes del Caribe hoy en día. Ahora ya sabíamos que a lo largo de la roca teníamos dos intervalos donde había definitivamente un mar. El siguiente problema es traducir esa roca en tiempo geológico. ¿Cómo hace usted para pasar de roca a tiempo? Y para eso usamos una técnica que se llama bioestratigrafía, que es el uso de los fósiles para datar rocas. Y para hacer bioestratigrafía uno usa un método que se llama correlación gráfica, que lo que hace es comparar entre diversos perfiles de roca las originaciones y extinciones de las diversas especies que pasan a lo largo del tiempo geológico. Entonces cada una de estas bolitas y cuadritos representa un punto de extinción y un punto de originación de una especie en particular. Y asumimos, entonces basado en la distribución de estas originaciones y extinciones, trazamos esta línea negra, que es una línea de tiempo, en el cual podemos comparar o correlacionar el núcleo del Amazonas con el núcleo de los llanos. Y esto lo traducimos en tiempo. También usando otras herramientas como la isotopía de carbones. Usted también puede tomar un pedazo de la roca y observa o mide la composición isotópica del carbono 13, que se llama delta 13. Y esta es la curva de Saltarín. Y esta es la curva global de este mismo elemento a lo largo del tiempo geológico. Y así podemos, otro elemento para traducir la roca de su espesor, de su diferencia de profundidad de la superficie a tiempo geológico. Y también usamos una gran cantidad de moluscos que fueron preservados dentro del núcleo. Y con ellos podemos también ayudar a datar, a ponerle edad a todas las rocas que teníamos en ambos núcleos. Y el resultado final es que habían dos intervalos muy discretos de una inundación marina. El primero durante el Mioceno inferior, y eso lo vimos aquí tanto en el Amazonas como en los llanos, y el segundo durante el Mioceno medio, que lo vemos aquí en los llanos y en el Amazonas. Lo primero que notan ustedes es que el intervalo de inundación dura más tiempo en los llanos que en el Amazonas. En el Amazonas es muy delgado, mientras que en los llanos es mucho más largo. Mientras que aquí este intervalo duró unos 3 millones de años y 1,5 millones de años. Aquí en el Amazonas este apenas duró medio millón de años y aquí este duró unos 200.000 años. Ahora el siguiente problema que teníamos que resolver es que estos son solo dos puntos en el espacio. Este punto aquí de los llanos y este punto aquí en Leticia. Teníamos que conectarlos de alguna manera para saber si esos eventos marinos se podían continuar a lo largo de todo el territorio. Y para eso usamos una técnica que se llama la interpretación sísmica. Cada una de estas rayas representa una línea sísmica y eso se usa mucho en la industria del petróleo. Y lo que hacen a lo largo de estas líneas sísmicas es que usted va caminando por el terreno y pone un origen de ruido, generalmente son explosivos, y esos explosivos hacen explosión y lo que se mide es la onda de sonido, el tiempo que tarda la onda de sonido en irse hacia dentro de la Tierra y en rebotar. Cada vez que esta onda pasa diversos tipos de roca,
esta longitud de onda se regresa de una forma diferente. Y el geólogo puede interpretar cada una de estas ondas en litologías diferentes. Entonces lo que usted está viendo aquí es un perfil, es como si cogiera un cuchillo y hiciera un perfil de los llanos orientales desde Saltarín hasta Leticia en el Amazonas. Y usando eso como herramienta pudimos ver que estas inundaciones marinas usted las podía seguir a lo largo de todo el paisaje. O sea que no eran solo 2 puntos geográficos, sino que estaban distribuidos por toda la Amazonía occidental. Y estos son el resultado final de la mezcla de la información que tenemos de los núcleos y de la sísmica. Podemos seguir las inundaciones y saber para dónde se movieron y qué tanto tiempo duraron. Aquí les voy a mostrar una película de cómo luciría la inundación. Entonces aquí en la esquina superior izquierda van a ver los millones de años y va a empezar como creo que en 20 millones de años y va a terminar en 11. Así que póngale cuidado. Y lo azul es la inundación marina. Es decir, como hay una y luego viene la otra. Se lo voy a volver a poner otra vez para que tengan una ubicación. Aquí es Leticia. Estos serían los llanos acá. El ambiente, este ambiente que es negro, es el ambiente de hoy en día, similar al que tenemos hoy en día el Amazonas fluvial. Este verde es un ambiente que nosotros hemos denominado marginal, porque no tiene un análogo moderno. Ya no hay un día un sitio en el planeta que tenga este tipo de ambientes a esta escala. Pensamos que lo más parecido hoy en día sería ir a la región del Bajo Magdalena, allá en el Banco, en todas estas ciénagas que hay alrededor de Mompox, así, porque tiene que ser un sitio que se esté hundiendo muy rápido dentro de la franja tropical. Entonces imagínense que este sitio, este color verde, debe tener la escala, algo parecido a Mompox, pero en la mitad de Sudamérica. Y el azul es el mar. Así que vamos a hacerlo otra vez. Noten cómo y ahí terminamos en 10 millones de años. Aquí solo lo que hice fue sacar como fotos de cada uno de los eventos más críticos a lo largo del tiempo. Pero empezamos aquí en 18.4 y terminamos en 11.7. Ya sabemos que el río Amazonas como tal nació hace 9.4 millones de años. Y lo sabemos porque en el delta del Amazonas se dató a principios de este año y sabemos que la primera evidencia que hay sedimentos que vienen de los Andes hasta el delta del Amazonas de hoy ocurre a 9.4 millones de años. Y eso es cuando casi todo esto se vuelve continental. Pero si notan en la mayoría de estos paneles, el ambiente que domina por muchos millones de años no es el que tenemos hoy en día, sino este verde, ese mar, ese ambiente marginal estilo Mompox o la depresión Momposina. Y también que hay 2 inundaciones, esta primera que dura como 1,5 millones de años, pero en la medida que usted se va al norte la inundación dura más tiempo, en la medida que se va al sur que son aguas probablemente mucho más someras, mucho menos salinas y la inundación dura más tiempo. Y la siguiente empieza a los 15 millones de años con su ápice a los 13 millones de años y nuevamente el mar se retira. Y solo hasta los 11 millones de años cuando empezamos a tener una dominancia de los ambientes del Amazonas moderno. Así lucirían más o menos si pudiéramos ir en un avión y tomar una foto de un pico de uno de los eventos de inundación. Entonces este serían los llanos, el pozo de los llanos, el de Leticia estaría por aquí abajo. Todo esto sería ese ambiente marginal. Este sería el ambiente fluvial de hoy y este sería la inundación. Esta inundación iría hacia abajo, hacia arriba, pero el ambiente que predominaría en casi todo el Amazonas occidental sería ese ambiente marginal. Que pensamos que sería algo como este. Son bosque
extensos lagos, pero cada año los lagos están en posiciones diferentes, los bosques se mueven a otros lados, la tabla de agua siempre muy alta. Y es muy diferente al Amazonas que tenemos hoy en día. Hoy en día aproximadamente el 80% del Amazonas occidental es tierra, lo que llaman terra firme. Entonces son regiones entre estos ríos que nunca se inundan. Y apenas el 20% es este ambiente que se inunda. Ahora sabemos que este ambiente de esa terra firme apenas tiene 10 millones de años, es un ambiente relativamente joven. Y antes estaba dominado por este ambiente que siempre se está inundando. O sea que el paisaje, el bioma como tal de la Amazonía occidental es supremamente joven. Hace 10 millones de años probablemente casi todos los géneros que existen hoy ya se habían originado. Ahora finalmente se estarán preguntando ustedes por qué ocurrió esa inundación y si podría volver a ocurrir. Creemos que ¿qué efectos tuvo la inundación en el clima mismo? Aquí hace unos años Paulsen de la Universidad de Michigan hizo este experimento de sensibilidad y lo que creó fue un mar epicontinental y simuló cómo sería el clima si tuviéramos ese océano cubriendo la Amazonía. Y cuando pasa eso, el trópico se vuelve mucho más caliente, porque usted al remover toda esa capa de plantas que evapotranspiran y hacen que la insolación baje, y usted la reemplaza por ese espejo de agua, eso crea un ambiente mucho más seco y mucho más caliente que el que tenemos hoy en día. Y la inundación misma se produjo porque dos fenómenos separados se unieron. El primero es que hay un fenómeno que se llama, ¿cómo le llamamos en español? Bueno, en la medida que los Andes se levantan, eso como los Andes es una montaña muy grande, crea un peso y el peso deflexiona, hunde el continente que está enfrente de él. Y a medida que los Andes se levantan más, esa zona que se hunde se cambia de posición. Eso se llama topografía dinámica. Y eso opera a escalas de tiempo muy largas. Y aquí, como vemos en estos dos paneles, en rojo es cuando los Andes se están levantando y en azul es la zona anexa a los Andes que se está hundiendo. Entonces, depende de dónde se están levantando los Andes y qué tanto se están levantando, la zona de enfrente se está hundiendo o se está levantando. Y casi todo el Mioceno, desde 18 millones de años hasta 11 millones de años, el frente de formación de los Andes fue muy intenso y eso creó una gran hundimiento de toda la región del Amazonas occidental. Y por eso el Amazonas occidental produjo este sistema marginal. Y eso sumado al ascenso eustático del nivel del mar, del Mioceno. Hay dos ascensos muy marcados, uno aquí a principios del Mioceno y otro aquí en el Mioceno medio, donde el mar ascendió en todo el planeta. Así que teníamos ya las condiciones perfectas para que esta inundación ocurriera en el Amazonas. El piso del Amazonas se estaba hundiendo y el océano estaba ascendiendo. Y eso hizo posible que el mar ingresara y eventualmente se retirara, porque en el trópico siempre hay muchas lluvias y muchos sedimentos están llegando a estos mares hasta que los colmatan. En los últimos 10 millones de años, los Andes se movieron un poco hacia acá, hacia el oriente, y eso hizo que la zona de formación se moviera radicalmente hacia otros sitios. Y todo el Amazonas occidental dejó de estarse hundiendo para hacer lo que está haciendo desde los últimos 9 millones de años, que es estarse levantando. Y eso es lo que produce la terra firme. Ya, es producto de la tectónica de los Andes. Sin embargo, lo que tenemos es apenas 2 puntos. Hay todavía una gran extensión de territorio que no hemos podido investigar, porque realmente necesitamos núcleos de perforación. Quisiéramos saber si esta inundación efectivamente llegó al Ecuador, al Perú. Los argentinos por mucho tiempo han estudiado 2 inundaciones que vienen por el Paraná. Algunos han pensado que estas se conectan con estas, pero realmente hasta que no hagamos algo similar de este lado no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que estos fenómenos fueron de escala continental y probablemente han dejado un legado en toda la fauna y flora de hoy en día, que a no ser que exploremos nunca podremos entender muy bien. Muchas gracias por su atención. Cualquier pregunta la hago.
Yeah. ¿Podría esperarse que por donde actualmente es la salida del Amazonas también hubiese sido una zona de ingreso del mar, de ese mar antiguo, de ese mar clase 10? Y a la evidencia que tenemos acá, antes de 10 millones de años, es que esto era un arrecife, una gran plataforma de carbonatos, porque aquí había un alto que no se había hundido, y eso separaba estos drenajes de estos drenajes. Y solo hasta a los 9 millones de años, cuando este frente de formación, que esto se estaba hundiendo y se movió acá, que este alto bajó un poquito, y eso hizo posible por primera vez que el río Amazonas existiera. Así que antes de los 10 por aquí no vemos evidencia de que el mar probablemente ingresó, pero solo hasta acá, no se conectó con el Amazonas occidental. ¿Preguntas? En este modelo siempre hubo conexión con el mar, nunca se generó como una laguna interna. Ya en los dos eventos, aquí, esta línea aquí en blanco, esa es la cordillera oriental. Y la mayoría de la cordillera oriental ya estaba levantada para esa época. Entonces, la idea que tenemos es que esto era un océano hasta acá, y luego esto se conecta con el valle superior y el valle medio, porque el macizo, esas montañas que están enfrente de Mocoa y Florencia no se habían levantado. Y cuando usted va al valle superior y al valle medio, lo que ve es un lago grandísimo de agua dulce, que creemos que es la extensión de eso hacia el continente. Es como el río San Lorenzo, que tiene un estuario gigantesco que mide como unos 800 kilómetros de largo, y si usted va a la entrada del estuario es agua totalmente marina, y usted mueve 800 kilómetros dentro del estuario es agua fresca. Yo creo que es más o menos el sistema que pasó aquí en el Mioceno. Entonces había un lago gigantesco por todo el valle superior del Magdalena, el valle medio, que estaba limitado por la cordillera oriental y la cordillera central, y se conectaba al sur con este sistema, y estas montañas que están enfrente de Mocoa y Florencia se levantaron hace muy poquito tiempo. Pues se supone que hay más probabilidad de pronto de que la Amazonía pueda volver a ser inundada, pues de pronto porque se elevan los niveles del mar y de pronto pues pueda pasar eso, pero ¿qué probabilidad hay de pronto de que en vez de eso se vuelva un bosque más productivo como estuvo antes con más dióxido de carbono? Y a la probabilidad que vuelva a haber una inundación es prácticamente cero, porque para haber una inundación usted necesita que el mar ascienda, y el mar está ascendiendo, pero también necesita que el piso del Amazonas se hunda, y hoy en día el piso del Amazonas occidental se está levantando porque los Andes están en la posición en la que están, y esos procesos duran millones de años, así que por ahí unos 15 o 20 millones de años, cuando los Andes se muevan más, porque haya más, vuelva a generarse el hueco, pero por ahora el hueco no existe, y si no existe, el mar nunca va a poder ingresar, porque hay tanta cantidad de sedimentos en el trópico, porque llueve tanto, que cualquier ingreso del mar inmediatamente sería colmatado por los sedimentos de acá. Lo que no sabemos todavía es, al aumentar el CO2 pasan varias cosas y van en sentidos opuestos. Cuando aumenta el CO2, las plantas pueden hacer más fotosíntesis con menor cantidad de agua. Y eso, en muchos experimentos que hemos hecho en Panamá y muchos otros experimentos han mostrado que la eficiencia del uso del agua aumenta en la medida que el CO2 se duplica. Es decir, que las plantas no abren los estómatos, esos huequitos que tienen las hojas, tanto como lo abrían antes para hacer la misma cantidad de fotosíntesis. Lo que no sabemos es si esa extra agua que el árbol no usa, si la usa efectivamente para incrementar su biomasa, o simplemente el agua se escapa como runoff y vuelve a la atmósfera, o incrementa la erosión del paisaje. También, en el sentido opuesto, cada vez que usted aumenta la temperatura, las plantas necesitan respirar más durante la noche, y eso va en el sentido opuesto al efecto que tendría el aumento del CO2 en la fotosíntesis. Así que no sabemos si la una se cancela con la otra, pero mirando el bosque del Cerrejón, que son muchas de las familias que están hoy en día en el trópico, ya estaban en esa época, el bosque era súper productivo, cual tenderíamos a pensar que la productividad se gana en la medida que el CO2 se aumenta, a pesar de que la temperatura también afecta.
Pero realmente en el trópico lo que importa más que la temperatura es el agua, lo que hace toda la diferencia del mundo. Usted puede tener hoy en día 4 tipos de bosque simplemente a la misma temperatura en el trópico, simplemente cambiando la precipitación y la longitud de la época seca. Usted puede pasar de un bosque húmedo a un bosque seco, a una sabana, un bosque xerofítico, a un desierto, a la misma temperatura media anual, simplemente variando, disminuyendo la cantidad de agua y aumentando la longitud de la época seca. Y la precipitación es de lo menos que sabemos, porque la precipitación es un fenómeno que puede ser muy local, como usted va a Macuira y usted mira la Guajira, es un desierto y en la mitad tiene este cerro donde llueve mucho. Sería muy difícil de predecir un modelo global algo tan pequeño. Y también hay fenómenos, especialmente que están relacionados con las nubes, que no entendemos muy bien. Si las nubes son muy altas, eso se calienta más, pero si las nubes son muy bajas, eso crea un efecto de enfriamiento. La precipitación, el agua realmente y es lo que está enfocada nuestra investigación ahora, es entender el agua en el registro histórico, que es algo crucial para los trópicos. No sé si quizás hayan analizado estas fechas con algunos linajes que se hayan quedado, pues que eran de agua salada y hayan quedado atrapados luego en la cuenca que se formó y quedaron de agua dulce. Y hay varios linajes como los delfines, hay rayas, hay varios elementos que podrían ser, y probablemente les pasó eso, aunque todavía no estoy muy seguro. Ayer estaba en la venta, allá en La Victoria, en el Huila, y encontramos un cráneo de un delfín, que creemos puede estar relacionado con estos delfines del Amazonas. Así que yo creo que con el registro fósil y estas filogenias vamos a poder entender mucho mejor la biogeografía de muchas plantas y animales hoy en día en el Amazonas. Ya, yo también esperaría, por ejemplo, encontrar que las tasas de originación de estos terrafirmes, comparadas a las tasas de extinción de las plantas de floodplains, de los planos inundables hoy en día, serían muy diferentes, porque un ecosistema ha estado expandiéndose mientras el otro se ha estado contrayendo. Pues este es el mar de Pebas. Bueno, pero cuando usted lee en la literatura el Pebas tiene un montón de definiciones. Pero yo creo que cuando la mayoría de la literatura, el Pebas referiría a este ambiente verde, que es este ambiente que no tiene un análogo moderno, que se parece más a la depresión. Lo más parecido en día sería la depresión Momposí. Entonces cada vez que usted lea el ambiente Pebas, o es el lago Pebas, es este ambiente verde, que no fue un lago per se, sino este ambiente similar a la depresión Momposí. Estas 2 inundaciones en el Amazonas fueron muy cortas, aunque para ecológicamente tener un mar, si usted va a Leticia, yo le digo que durante 500.000 de años usted lo que va a tener es un mar y luego vuelven las plantas, tiene que ser un impacto muy grande en muchas especies y lo debemos ver hoy en día también. ¿Listo? Muchas gracias por su atención.